A finales del siglo VI a.C., Esquilo, Sófocles y Eurípides le dieron forma a lo que hoy conocemos como tragedia. Tragedia, nacida del culto, vinculada a los ritos dionisíacos y que, como género literario, se caracterizó por representar temas de gran preocupación para el ser humano, centrándose en un hecho doloroso que solo podía ser superado con el horror o con la muerte. En las narrativas modernas son numerosos los ejemplos que tenemos de tragedia, ya sea como evolución del género, retelling, fusión o imitación. Es innegable la influencia de la tragedia griega y la vigencia de sus elementos en las narrativas actuales, ya sea en medios textuales, cinematográficos o animados, como es el caso de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin es un anime japonés basado en el manga homónimo de Hajime Isayama. Su versión manga ha vendido más de 100 millones de copias desde su estreno en 2009 y su adaptación al anime ha alcanzado a millones de fans a lo largo del mundo y ha obtenido múltiples premios, consiguiendo incluso la calificación más alta en la historia de la televisión para sus episodios 54 y 66. En Shingeki no Kyojin seguimos la historia de Eren Yeager, quien vive en un mundo en el que la humanidad se ha confinado dentro de 3 grandes murallas debido a la presencia de monstruos antropomorfos llamados titanes. Estos monstruos, pese a no necesitar de alimento o agua, comen humanos. No cuentan con sistema reproductivo, por lo que no se sabe cómo se multiplican y se desconoce cómo o dónde surgieron. Sin embargo, en el punto inicial de la historia, la humanidad ya ha logrado 100 años de paz dentro de las murallas. Eren, siendo todavía un niño, ve en esta paz una comodidad que ignora el peligro conlleva la presencia de estos monstruos y asegura que este confort reduce a la humanidad a ganado. Eren odia a los titanes, principal obstáculo en el cumplimiento de su más grande deseo, la libertad. Más tarde, como si lo hubiera profetizado, un titán anormalmente alto romperá la muralla y su distrito será invadido por titanes que se comerán a su madre y reforzarán su desprecio hacia estos monstruos. La razón de mencionar a Shingeki no Kyojin es porque al repasar la historia cuidadosamente es posible notar que Eren reproduce elementos narrativos y simbólicos propios de los protagonistas de 2 de las obras más representativas de la tragedia griega, Edipo Rey de Sófocles y Prometeo encadenado de Esquilo. Lo primero a enfatizar es que la tragedia en Shingeki no Kyojin, pese a ser una narrativa contemporánea, tiene mucho más en común con la tragedia clásica griega que con el canon moderno actual. Diferenciamos la tragedia clásica de la contemporánea por la forma en que se construye el final fatídico e inevitable del protagonista, mientras que en las primeras, como en Edipo Rey, el destino es una fuerza inmutable e irrevocable, tejida de antemano por una entidad superior. En las segundas, el destino es provocado y construido por el mismo protagonista. A Shingeki no Kyojin no es posible encerrarlo en el segundo esquema, ya que no se trata de una historia en la que Eren encuentre su final únicamente a causa propia. En Shingeki no Kyojin, hasta la acción más insignificante de un personaje sin importancia es una contribución. Es un destino construido colectivamente a lo largo del tiempo. Si Eren quisiera evadir su final, tendría que deshacer un enredo de malas decisiones cometidas tanto por personas que conoció como por personas que vivieron 2000 años atrás. En ese sentido, su destino no es un hecho aislado o construido psicológicamente por sí mismo, y en eso se diferencia de la tragedia moderna. Sin embargo, aunque es notorio que en Shingeki no Kyojin no existe la intervención o determinación de entes divinos, como ocurre en la tragedia griega, Eren sí que comparte similitud con el héroe trágico griego, ante la impotencia de una historia que siempre estuvo fuera de sus manos y de la que pagarán el castigo último. Para analizar y señalar correctamente los paralelismos entre Eren y los arquetipos de Edipo y Prometeo, dividiremos su historia en 2 partes: antes y después de la anagnórisis del personaje, es decir, antes y después de tocar la mano de la reina de Paradis y activar los recuerdos de su futuro. En la primera parte de esta división, después de descubrir que es el portador del titán de ataque, encontramos a un joven Eren comprometido a llegar a la verdad detrás de la naturaleza de los titanes, oculta en el sótano de su padre desaparecido. Esta verdad salvará a la humanidad de ser exterminada y, más importante, develará el misterio de la identidad de Eren, la razón por la que puede convertirse en un titán. ただ、一つだけ思い出した。地下室だ。俺んちの地下室。そこに行けば全てわかるって親父が言ってた。俺がこうなっちまった原因も親父だ。地下室に行けばおそらく巨人の正体もわかるんだ。En Edipo Rey vemos una situación similar. Edipo se ha movilizado en busca del criminal que ha causado
la peste en Tebas. Develar este misterio salvará a su pueblo de morir y quizá esclarecerá su propia identidad cuando, por palabras de Tiresias, se entera que podría ser el culpable de la epidemia. Y yo te insisto a que permanezcas leal al edicto que has proclamado antes y a que no nos dirijas la palabra ni a estos ni a mí desde el día de hoy, en la idea de que tú eres el azote impuro en esta tierra. La cuestión del conocimiento de la identidad para Edipo es tan importante que en un artículo incluso se nos propone que Edipo Rey es ante todo el descubrimiento de la identidad de un hombre. Para Eren, como vimos anteriormente, esto es primordial también, y esta búsqueda en ambos está influenciada por la misma motivación de salvar a su pueblo. En la tercera temporada de la serie se nos revela que el rey de las murallas en realidad es un rey falso y que la compañera de Eren, Historia, es hija de Rod Reis, verdadero rey, que había vivido en las sombras para ocultar que por generaciones su familia poseyó el poder del titán fundador. Eren todavía no ha llegado al sótano ni está cerca de conocer el misterio de los titanes. En este punto de la historia se trata de una mera revuelta política. Sin embargo, nosotros como espectadores comprenderemos algo. El conocimiento que busca Eren es un atrevimiento profano. Este conocimiento ha sido resguardado únicamente para los que tienen sangre real, siendo entendidos como descendientes directos de la fundadora Ymir, quien dio origen a los titanes. En Edipo Rey nos topamos con el mismo atrevimiento. Edipo, a diferencia de los sabios arcaicos como Tiresias, no posee la sabiduría divina revelada por los dioses. En cambio, es su conocimiento adquirido, buscado y ganado. Se nos dice, si ha vencido ante el inquietante obstáculo puesto ante él por la Esfinge, lo hizo mediante una sagacidad profanadora, propia de un joven autodidacta con una desmesurada confianza en los recursos de su razón, y no por una relación privilegiada con los dioses. Edipo, al principio de la historia, es ya poseedor de cierto grado de conocimiento y de una gran capacidad de razonamiento, y es por la confianza en sus cualidades que decide intentar entender la respuesta del oráculo, cuyo saber pertenece a lo místico y adivinatorio. Edipo no es capaz de permanecer ignorante, de dejar la suerte de su pueblo a los dioses, pero tampoco se satisface con los dictámenes oraculares. Es un conocedor codicioso, y es esta una de las causas que lo llevarán a su fatídico final. Es Eren un conocedor codicioso también. Aún después de descubrir la verdad sobre los reyes, y que fue su padre, Grisha, el que los aniquiló y les robó el poder del titán fundador, no se basta. Sabiendo que el poder del titán fundador no le pertenece ya que es incapaz de utilizarlo, y que indagar más en el origen de los titanes revelará verdades todavía más perturbadoras, continúa la búsqueda. Al igual que Edipo, es este uno de sus principales errores. Otro de los pecados capitales de Eren y Edipo son sus personalidades precipitadas y coléricas. Sobre Edipo se nos señala: Edipo, además de capaz, responsable y seguro de sí mismo, es también un hombre colérico. De ahí que por la cólera de Edipo se cumple el mito profetizado de que Layo había de morir a manos de su hijo. Es esta cólera también lo que causa que Edipo piense mal, juzgue e ignore las advertencias de Tiresias, Creonte, el servidor y Yocasta. De la misma manera, Eren es de carácter explosivo e impulsivo. Vemos una muestra de esto en el capítulo 6 de la primera temporada, cuando siendo un niño se enfrenta y, sin ayuda, a los secuestradores de Mikasa, o durante las múltiples ocasiones en que defiende a su mejor amigo Armin, pese a no contar con la fuerza necesaria para hacerle frente a los que lo molestan. Queda claro que Eren es así por naturaleza. A causa de la caída de la muralla María, su furia innata encuentra un objeto de desprecio en los titanes, y más tarde, después de descubrir el verdadero origen de estos seres, su cólera e impulso se centrarán en la humanidad fuera de las murallas. 壁の向こうには海があって海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。ああ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。 Son la ira y el patriotismo los motivos impulsores de Eren. Él mismo, mientras cumple su destino, reconoce que uno de los factores desencadenantes
fue su personalidad. 俺は平らにしたかったんだ。この景色が見たかった。なんでかわからねえけど、やっとわかった。バカだからだ。どこにでもいるありふれたバカが力を持っちまった。だからこんな結末を迎えることしかできなかった。 Además de lo ya mencionado, se encuentran paralelismos entre Eren y Edipo a nivel estructural. Por ejemplo, en Edipo Rey, Yocasta, la madre, es mancillada por su propio hijo. Esto era al principio de la vida de Edipo una mera profecía, pero para cuando inicia la historia es algo que ya se ha cumplido, que ya ha sucedido y está en espera de ser descubierto. En Shingeki no Kyojin, aunque no hay una relación de este tipo, la madre sí que cumple un papel de sacrificio y desgracia para Eren. En el capítulo final de la serie descubrimos que la madre siendo comida por un titán no fue una casualidad, sino que el Eren del futuro, usando el poder del titán fundador, lo causó, tanto para evitar la muerte del portador del titán colosal, como para implantar en su yo niño el odio hacia los titanes que eventualmente lo llevarían a cumplir su final. A lo largo de la serie, este acto es algo que ya se cometió y espera ser revelado, igual que en Edipo Rey. Asimismo, tanto Eren como Edipo son portadores de una mancha funesta ligada a su linaje. Ambos personajes están marcados desde el origen por una culpa ajena. Edipo por Layo y Láptaco, Eren por Grisha y por tener sangre eldiana. Pero la diferencia reside en la forma en que cada uno asume esa culpa. Edipo se castiga y renuncia, Eren la transforma en motor de acción. El primer acontecimiento que marca el alejamiento de Eren del arquetipo edípico ocurre hacia el final de la tercera temporada. La Legión de Reconocimiento por fin ha llegado al sótano de Grisha, donde se revela una parte del origen de los titanes. Una parte porque solo puede saberse quién los envía, pero no de dónde surgieron o por qué. En este punto, Eren es todavía un Edipo, un protagonista con conocimiento parcial. La Legión de Reconocimiento regresa victoriosa a difundir lo que acaban de descubrir y reciben una mención honorífica por parte de la nueva reina, Historia. Cuando Eren besa la mano de Historia, antes de recibir su medalla, se activa momentáneamente el poder del titán fundador y es conectado a los caminos. Este acto desbloquea las memorias del pasado de su padre y las de su propio futuro. Es decir, en este instante Eren ve retumbar, así como su inminente derrota y muerte. Es esta su anagnórisis, el reconocimiento de que todos los hechos que marcaron su vida, la muerte de su madre, las decisiones de su padre, incluso de retumbar, ya han sucedido y en parte él fue su origen. Sin embargo, a diferencia de Edipo, no se castiga. Eren, que había estado buscando una forma de salvar a Paradis del odio del mundo, comprende que si el retumbar ocurrió, es porque su yo del futuro no encontró otra alternativa. Podemos encontrar los primeros paralelismos de Eren y el Prometeo de Esquilo en sus acciones y motivaciones. Prometeo ha robado el fuego, desafiando la autoridad de Zeus para entregárselo a los seres humanos y evitar su exterminación. Este acto no puede permitírsele a una deidad. Si entendemos el fuego como el poder del titán fundador, poder que hasta entonces había estado reservado y al servicio de la familia real, Eren no solo lo roba, sino que lo usa en beneficio de la isla Paradis. A causa del pacto de renuncia a la guerra, era impensable que el poder del titán fundador se usara para otra cosa que no fuera el control total y la lenta destrucción del pueblo de Ymir. Parece incluso que poseer sangre real implicara el deseo de destruir a los eldianos, como lo vemos en el plan de eutanasia de Zeke, quien planeaba modificar el código genético de los eldianos para volverlos estériles. Hay también similitud en las habilidades del Eren de retumbar y Prometeo. Prometeo posee el don de la adivinación y sabe cómo, cuándo y por qué será liberado. Dice Prometeo mientras se lamenta por su castigo: de antemano bien conozco los males que me esperan, no puede sorprenderme daño alguno. Eren, con el poder del titán fundador, es capaz de ver presente, pasado y futuro, es decir, ha previsto en lo que se convertirá, además de quién, cómo y cuándo lo detendrán. Se nos menciona que el comportamiento de Prometeo está presidido por la aceptación de la fatalidad. Observamos esta misma actitud en Eren, en el capítulo 86, mientras lleva a cabo el retumbar. どこからが始まりだろう。あそこか。いや、どこでもいい。すべては俺が望んだこと。すべては
この先にある。 También en el capítulo final. 始祖の力がもたらす影響には過去も未来もない。同時に存在する。だから仕方がなかったんだよ。 Y cuando Armin le pide que detenga las masacres que todavía no hayan ocurrido, Eren responde: できない。お前たちが救える人類は2割までだ。もう決まっている。もう何度も試みては失望したが、未来の記憶は寸分たがわぬまま起こることは変わらなかった。 Sobre Prometeo se nos señala: él se queja, llora, protesta, pero no intenta liberarse. Eren, al final de la serie, confiesa: 死にたくねえ。ミカサとミネと一緒にいたい。 Sin embargo, pese a este deseo, no detiene el retumbar ni se deshace de sus cadenas, que en su caso personal están representadas por la ideología que persigue. アルミン、お前が言った通り、俺は自由の奴隷だ。 Se nos recuerda además que Prometeo no es un héroe, pese a los intentos de clasificarlo como tal. Eren, por la gravedad de sus actos, tampoco lo es. No obstante, los dos gozan de la misma ambigüedad moral. Para los humanos, Prometeo es un salvador. Para los dioses, un titán atrevido que ha desafiado la autoridad de Zeus. Para los habitantes de la isla de Paradis, Eren es un libertador, pero para el mundo fuera de las murallas, un villano, criminal y exterminador. Finalmente, en el futuro, Prometeo será liberado por Heracles, quien vencerá además a Zeus. Eren también será despojado de sus cadenas, pero en un mundo en el que no es posible la libertad, esto solo será conseguido por una vía: la muerte. A lo largo de este videoensayo, hemos visto que Eren reproduce elementos propios de los personajes de Edipo y Prometeo. Tal como Edipo, Eren emprende una búsqueda para conocer su origen y la verdad oculta de su mundo, motivado por el deseo de salvar a su pueblo y marcado por los errores de sus antepasados. Como Prometeo, se revela ante un poder reservado para una sola élite, transgrede un orden sacralizado y termina encadenado a las consecuencias de sus actos. Ambos paralelismos nos permiten comprender la narrativa de Shingeki no Kyojin como una reelaboración de la tragedia griega, en la que la fatalidad ya no es impuesta por los dioses, sino por la historia, la ideología y la memoria colectiva. Si bien al principio sosteníamos que Eren retomaba elementos simbólicos y narrativos de Edipo y Prometeo, al analizarlo nos damos cuenta que no solo los reproduce, sino que los actualiza, los transforma y en ciertos puntos los subvierte. Shingeki no Kyojin no se limita a imitar el modelo trágico, lo transforma para representar un tipo de fatalidad más colectiva y estructural propia del pensamiento contemporáneo. Eso es todo por este video ensayo. Gracias.